Buenas noches, estás escuchando Frecuencia Fantasma. Yo soy Katz y esta noche te compartiré historias recopiladas de lo más profundo del internet. Historias reales, o al menos eso dicen quienes las vivieron. Bienvenidos a este segundo podcast. Espero les esté gustando mucho esta dinámica de contar las historias de la gente. Estas historias son principalmente historias que encuentro en mis momentos de ocio en internet y se me hacen muy interesantes. Pero de igual manera recuerda que si tú tienes una historia y te gustaría compartirla, déjala aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto la traeré en próximos capítulos. El capítulo de hoy, como ya lo leyeron, se dice no trabajes de noche. Sin duda alguna, la noche alberga muchos misterios. Es el momento en el que la mayoría de las personas descansa, ajenas a lo que ocurre cuando las luces se apagan y el mundo parece detenerse. Sin embargo, existe un grupo de personas que no tiene otra opción más que convivir con la oscuridad. Personas cuyo labor es mantenerse alertas mientras los demás duermen. Los guardias y veladores nocturnos están acostumbrados al silencio, a los espacios vacíos, a los ruidos que solo se escuchan de madrugada. No son personas que se asusten fácilmente. Su trabajo exige temple, atención y sangre fría. Pero incluso para ellos hay noches en las que algo rompe la rutina. Noches en las que ven, escuchan o sienten algo que los obliga a preguntarse si siguen dentro de la realidad o si han cruzado un límite que no debería traspasarse. Esta noche escucharás relatos de personas que enfrentaron la oscuridad, no por curiosidad, sino por deber. Hoy traeremos historias efectivamente de guardias nocturnos y veladores. Decidí hacer este podcast de este tema debido a que me hace muy interesante lo que pueden llegar a contarnos estas personas que, como lo dije en la introducción, son personas que no se espantan muy fácilmente. Entonces, una que otra historia de estas personas nos puede dejar con mucho en qué pensar y más que nada pues con un poco de miedo para antes de ir a dormir. La primera historia se llama El hospital no estaba vacío. Y dice así: trabajé como guardia de seguridad nocturno en un hospital antiguo durante varios años. El turno de noche siempre era tranquilo, demasiado tranquilo. Los pasillos estaban casi vacíos y solo se escuchaba el sonido de las máquinas o de algún carro médico a lo lejos. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era algún médico, pero al voltear a ver no había nadie. Seguí caminando, pero los pasos regresaron, esta vez más cerca. Llegué a un pasillo que estaba cerrado por remodelación. Las luces estaban apagadas, pero desde ahí escuché claramente que alguien susurraba mi nombre. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No entré. Me di la vuelta y regresé a mi puesto. Al revisar las cámaras, noté que ese pasillo había una sombra moviéndose, aunque no había nada registrado en el área. Nunca volví a pasar ahí solo. Wow. Esta historia pues sí empezó un poco pues tranquila, ¿no? Realmente, pero cuando se juntan guardias y hospitales, nada bueno puede pasar. Pero sí, está interesante. Pasaremos a nuestra siguiente historia, que esta persona la titula Sucesos inexplicables en la guardia. Me desempeñé por 2 años como guardia nocturno en un depósito municipal de vehículos retenidos, el cual la mayor parte del tiempo me tocaban los horarios de noche. Y estas son algunas de mis experiencias. Todas las noches, en horario de 10 a 12, aparecen extrañas luces de colores azules, rojas y blancas, las cuales al principio se parecían a las de aviones, pero al mirarlas detenidamente, estas formaban patrones de movimiento extraños, a velocidades inexplicables, lo cual rompe nuestra superstición de que sea algo como un avión o un helicóptero. Los fenómenos se siguen sucediendo, pero no encuentro explicación.
Muchas veces fui testigo de sombras que se movían en el rabillo de mis ojos o en las cámaras de seguridad, formas etéreas que aparecen por milésimas de segundo, jamás interactúan, con una solamente aparecen y van. Son terroríficas. Muchas veces durante mis rondines de cada 60 minutos entre los vehículos veíamos movimientos y dirigíamos al lugar y no había nadie. Teorizo que porque las energías de los autos en el lugar hay muchos que provienen de choques trágicos, ambulancias, donde más de una persona debe de haber muerto. Mis historias quizás no son muy extravagantes, pero son reales, por lo menos para mí. Y sí, yo creo firmemente que posiblemente por todas estas energías que hay en este, pues parece que es un depósito, pero igual como hay muchos autos, pues prácticamente parece que es un desguace. Pues seguramente muchos autos sí venían con historias muy trágicas que si los otros hablaran posiblemente nos podrían contar y quién sabe, encontraríamos una que otra historia muy tenebrosa. Vamos a pasar a la siguiente historia. La persona que la contó la titula El oficial que no existía. Trabajo vigilando una planta industrial enorme. Una noche, por los monitores, vi a un guardia caminando por el almacén C. Llevaba el uniforme antiguo de la empresa, azul oscuro, pero nosotros usamos gris. Pensé que era un relevo que no me avisaron. Por la radio pregunté: ¿quién anda en el almacén C? No hubo respuesta. Volví a mirar el monitor y el hombre se detuvo frente a las cámaras. Levantó la mano y saludó, pero su rostro se veía como borroso, como si la cámara no pudiera enfocarlo. Corrí hacia allá y el almacén estaba bajo llave, con las alarmas de movimiento activadas y totalmente vacío. Al revisar las grabaciones después, en el video solo se veía una sombra alta moviéndose entre las estantes, pero yo juraría que por el monitor vi un hombre saludándome. Esto es muy terrorífico, la verdad. No sé qué haría yo si viera esto. Yo creo que yo sí hubiera renunciado, pero pues posiblemente era un alma que no tenía ninguna intención de hacer nada, porque inclusive saludó a esta persona. Entonces pues puede ser algo que estaba por ahí y lejos de espantar, quizás lo estaba cuidando de algo. Vamos a pasarnos a la siguiente historia. La historia se titula La voz del centro comercial. Hago rondas nocturnas en un centro comercial. Lo más aterrador no son los ruidos, sino cuando algo intenta comunicarse contigo. Una noche escuché a mi compañero llamando por mi nombre desde el área de comidas. Oye, ven a ver esto. Me pareció raro, porque Carlos estaba en la entrada principal, al otro lado del edificio. Respondí por radio. Carlos, ¿estás en la zona de comidas? Él respondió de inmediato. No, estoy en la entrada. No me he movido de aquí. En ese momento la voz, que sonaba exactamente como la de Carlos, volvió a gritar desde la oscuridad del área de comidas. Oye, ven a ver esto. Pero esta vez la voz sonaba distorsionada, como si fuera una grabación de produciéndose mal. Corrí hacia la salida y no volví a entrar en esa zona jamás yo solo. Esto, sin duda alguna, está muy terrorífico. Y nuevamente, los guardias de seguridad deben ser personas con muchísimo temple, porque cualquier persona en esa situación creo que no había regresado al siguiente día. Y se me hace muy curioso cómo estas historias nos van hablando de espíritus posiblemente juguetones. De momento, ninguno peligroso, pero no lo descartemos. Vamos a pasar a la siguiente historia. Se llama Hay algo conmigo. Yo era guardia de seguridad en un depósito de chatarra. Un día entré en el pequeño edificio de gerencia para hacer mis necesidades. Teníamos un puentecito con una báscula. Los carros entraban, se pesaban y luego salían y se volvían a pesar para ver cuánta chatarra se había retirado. Cabe destacar
que esto fue durante la moda del Slenderman. Y alguien había dibujado su símbolo por todas partes. Probablemente niños aburridos con sus padres mirando la chatarra cuando nadie los veía. O gente que entraba en el sitio cuando no había nadie. Sí, aunque yo trabajaba de seguridad, llegaba después de que el equipo se había ido por el día. Y me iba antes de que llegaran. Como sea, después de que terminé de limpiar, noté que la báscula iba de 0 a 200 libras. Miré por la ventana. Este depósito estaba en una zona boscosa y los árboles no se movían ni una pulgada. Así que no era el viento. Entonces escuché un rugido. Aunque esta era una zona boscosa, estábamos lo suficientemente desarrollados como para que no hubiera animales que pudieran hacer ese sonido. Pasé el resto del turno en mi carro. La puerta la dejé cerrada y preparado para salir corriendo por si era necesario. Volví la noche siguiente. Le pregunté a otro tipo si pasaban cosas raras por ahí y me dijo que habían desenterrado unas tumbas. Hasta hoy creo que me estaba vacilando. Después de eso, lo único raro, un policía me vio y se preguntó que qué hacía ahí. Hasta yo le mostré que era guardia. Lo reportó, checaron con mi compañía y efectivamente era yo. No mucho después decidieron cancelar el contrato de la compañía y no fui a ese sitio otra vez. Posiblemente uno de los sitios en los cuales estaban, no sé si decirlo, embrujados. Y este tipo comenta que pues había muchos signos del Slenderman, independientemente de que el Slenderman sea pues un mito de internet, que más bien que mito es una historia que alguien se inventó para un concurso. De cierta manera creo que si lo hicieron con algún tipo de intención como más paranormal o mística, pues posiblemente sí estaban llamando a algo. Por suerte a este guardia no le pasó nada, pero quién sabe si a otros guardias le llegó a pasar algo. Vamos a pasar con la siguiente historia. El llanto que no tenía origen. Esto me pasó cuando trabajaba de guardia nocturno en un hospital viejo, que también tenía secciones que ya no se usaban. Era uno de esos edificios con muchos pasillos vacíos y áreas cerradas, donde lo único que se escuchaba de noche era el eco de tus propios pasos. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me pidieron revisar una zona del hospital que llevaba años cerrada, la antigua morgue, y parte del ala abandonada que se usaban solo para el almacenamiento. Antes de entrar, revisé por las cámaras y no había nadie. Todo estaba completamente vacío. Caminé por un pasillo largo con puertas cerradas en ambos lados. Cuando llegué a la antigua morgue, escuché algo que no esperaba: el sonido del llanto de un bebé. Lo extraño es que esa ala llevaba años sin usarse y no había ninguna familia ni pacientes ahí. Abrí la puerta de la sala pensando que encontraría a alguien escondido o una grabación antigua, pero no había nada. El llanto seguía, pero no provenía de ningún lugar específico. Parecía moverse de un rincón a otro. Cuando intenté acercarme, el sonido simplemente se detuvo. El silencio fue tan pesado que hasta mi respiración se escuchaba. Revisé cada cuarto, cada cama vacía, cada rincón, y no encontré a nadie. Nunca logré encontrar de dónde venía ese llanto ni quién lo producía. Lo dejé registrado, pero nadie más pudo explicarlo. Hasta el día de hoy, ese sonido sigue en mi mente cada vez que pienso en ese turno nocturno. Los hospitales siempre han guardado muchas energías. Los hospitales son lugares donde pasan pues cosas muy aterradoras y perturbadores. Y realmente, posiblemente en un siguiente podcast vamos a traer historias de justamente personas que tuvieron cosas muy extrañas en hospitales. Pero no nos adelantemos. Venimos aquí a escuchar historias terroríficas y no les haré perder su valioso tiempo.
Vamos a pasar a la siguiente historia. Esta historia se titula El vigilante del piso 13. Trabajaba en un edificio corporativo de lujo que oficialmente no tenía piso 13 por supersticiones de los constructores. El ascensor pasaba del 12 al 14. Sin embargo, por las escaleras de emergencia había una puerta metálica sin número entre esos niveles que siempre debía estar bajo llave. Mi única instrucción era: si escuchan que golpeas esa puerta desde el otro lado, no respondas y aléjate. Una noche lluviosa e intensa, mientras hacía mi ronda por las escaleras, escuché un rasguño metálico. Y no era un golpe. Era el sonido de unas uñas largas arrastrándose contra el metal de la puerta del piso 13. Luego una voz que sonaba exactamente como la mía, con mi mismo tono y muletillas, dijo desde el otro lado: ayúdame. Me quedé encerrado, aquí haciendo la ronda, y la puerta se atascó. El frío me recorrió la columna. Yo estaba afuera. Yo era el único guardia de turno. Me quedé helado viendo la rendija debajo de la puerta. Pronto un líquido espeso y negro con un olor a carne podrida empezó a filtrarse por debajo. La voz cambió. Dejó de ser la mía y se convirtió en un golpe profundo. Sé que estás ahí. Puedo oler tu miedo. Sabe a metal. En ese momento la manija de la puerta empezó a girar con una fuerza violenta, como si algo estuviera tratando de arrancarla. Los pernos de acero de la puerta empezaron a doblarse hacia afuera. Salí corriendo hacia el piso 14, pero al llegar al descanso, miré hacia abajo por el hueco de la escalera. Vi una cabeza asomándose desde el piso 13. No tenía pelo. La piel era como de un color gris azulado y sus ojos eran dos esferas amarillas gigantescas que ocupaban casi toda la cara. Lo más aterrador es que la cosa empezó a subir las escaleras, no de pie, sino corriendo por las paredes como un insecto, con las articulaciones rompiéndose en cada movimiento. Llegué a la oficina de seguridad, me encerré y pasé el resto de la noche viendo las cámaras. En el monitor de las escaleras no se veía nada, solo una neblina negra que subía lentamente. Al día siguiente, cuando llegó mi jefe, me encontré en estado de shock. Al revisar la puerta del piso 13, estaba intacta. Pero en mi uniforme, justo en el hombro, había una marca, una mano con 6 dedos, quemada en la tela como si hubiera sido marcada con hierro ardiente. Renuncié en ese instante, y desde ese entonces no puedo estar en edificios de más de 2 pisos. La verdad no sé si esa historia sea real o no. Es un poco fantasiosa, pero a final de cuentas recopilamos historias que sean un poco interesantes, ¿no? Del internet. Como les he comentado, las personas que escriben esas historias juran que son historias reales. Y bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a esta persona. Si posiblemente si fue real, yo creo que fue una experiencia tan traumática que lo dejó marcado de por vida. Y pasamos a la siguiente historia, que se titula El marcaje de las 3:33. Yo vigilaba un edificio de oficinas corporativas. El sistema de seguridad requería que yo marcara con una llave electrónica en diferentes puntos cada hora para demostrar que hacía mi ronda. A las 3:33 am. Llegué al punto del sótano 2, un lugar frío y lleno de tuberías. Al acercar mi llave al ascensor, escuché un crujido de huesos rompiéndose detrás de una de las escaleras. Bueno, de las calderas. Enfoqué mi linterna y vi un hombre, o algo que parecía uno, agachado en posición imposible. Estaba desnudo, con la piel grisácea y pegada a las costillas. Lo más aterrador es que estaba masticando los cables de alta tensión sin electrocutarse. Cuando la luz lo tocó, se giró lentamente. No tenía la mandíbula inferior, solo una lengua larga y negra que colgaba hasta su pecho. La criatura no corrió hacia mí. Empezó a trepar por la pared con una velocidad asombrosa, moviéndose como una araña hasta quedar en el techo, justo encima de mí. Se quedó ahí goteando una especie de líquido negro sobre mi uniforme, mientras emitía un sonido similar al llanto de un bebé. Me quedé petrificado.
viendo cómo sus ojos, que eran totalmente blancos, brillaban como la luz de una linterna. El sensor de mi llave empezó a pitar porque no terminé de marcar, y el ruido pareció irritar esa cosa. Saltó hacia la oscuridad del fondo del sótano. Cuando la policía revisó, no había nadie, pero el sensor de metal tenía marcas de mordidas profundas, como si algo hubiera intentado arrancarlos de la pared con los dientes. Y bueno, amigos, creo que por hoy fueron suficientes historias, algunas más fantasiosas que otras, pero sin duda alguna algo que nos deja de enseñanza este podcast es que definitivamente no hay que trabajar de noche. Seguramente si tú eres velador tengas tu historia, por favor déjamela aquí abajo en los comentarios, o no importa que esta historia no sea de ti trabajando de noche. Recuerda que todas las historias que nos escriban abajo en los comentarios las estaremos trayendo en los próximos episodios, y si lo encontramos lo suficientemente interesante, o si encontramos muchas historias parecidas en internet del mismo tema, pues las traeremos y le haremos un episodio. Estas fueron las historias de hoy. Y recuerda, el ser humano está hecho de historias. Algunas las contamos en voz alta, otras preferimos nunca hacerlo. Las que escuchaste hoy ahora son parte de ti. Gracias por acompañarme. Yo soy Katz. Buenas noches, donde sea que estés. Y recuerda, cuida bien lo que decides creer.